Hola, ¿qué tal? ¿Qué están? Buenos días. Estamos en su programa Entre Páginas y Letras del podcast del Archivo Judicial y estamos transmitiendo a través de la página oficial de Facebook del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como también de la Dirección de Archivo Judicial. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Y el día de hoy, bueno, tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre las nuevas visiones archivísticas, la difusión del patrimonio. Y para eso, bueno, me acompañan aquí una licenciada, un licenciado, muy jóvenes ellos, a comparación de los que estamos aquí, y que han dedicado gran parte de su carrera a la difusión del patrimonio, a las actividades archivísticas, y que también nos compartan un poco sobre esta nueva ola de archivos que se viene aquí en el estado de Nuevo León. Para empezar, bueno, quiero saludar a la licenciada Abril Loyola Nuño, jefa del Departamento Archivo Histórico, Casa de la Memoria Sanpetrina. Abril, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Al licenciado César Herrera Silva, historiador, archivista y especialista en rescate documental y visual. César, muy buenos días. Muy buenos días, Leo. Mucho gusto de estar contigo. Y bueno, antes de comenzar, ¿cómo se encuentran el día de hoy ustedes? Muy bien. Lluviosos días. Sí. Estamos en un día muy lluvioso. Y bueno, para empezar quisiera agradecerles su compañía por aceptar esta invitación, y vamos a hablar un poco sobre esta difusión del patrimonio archivístico, cómo se ha consolidado, cómo ven ustedes el futuro y cómo también fue el pasado de la difusión del archivo. Y para esto quiero comenzar preguntándoles, ¿qué entendemos hoy en día por difusión del patrimonio archivístico? No sé quién quiera comenzar. ¿César? Sí, claro. Bueno, de manera así, tal vez amplia o general, podemos considerarla como un conjunto de técnicas, procedimientos y proyectos, no solamente enfocados a dar a conocer el patrimonio documental de una institución, sino cómo este conjunto de información depositados en los documentos de archivo favorecen también a la rendición de cuentas, a la transparencia y a la fiscalización de asuntos públicos. Creo que van de la mano, ¿no? Tanto el patrimonio documental como esta famosa frase de sin archivos no hay transparencia. Ok, Abril. Por supuesto, sí, definitivamente. También quizás en una visión un poco más romántica, si queremos mencionarlo, la difusión también abre puertas o nos acerca en este caso al patrimonio documental, que de otra manera quizás no sería tan sencillo tener acceso a él, no porque dejen de ser públicos, no porque no esté en nuestro derecho como ciudadanos acercarnos a estos recintos, sino porque es verdad que pues constantemente la vida nos lleva por otros caminos u otras rutinas. Entonces el que la ciudadanía tenga plena conciencia de que su archivo histórico o el archivo histórico de las instituciones que deben rendirles cuentas como ciudadanos están también abiertos para no solo que consulten, sino que también conozcan no solo nuestras labores, también que conozcan sobre la memoria documental de sus comunidades, pues es, digamos, es el objetivo, ¿no? Ya con la Ley General de Archivos, bueno, se ha venido cambiando muchas veces la concepción de trabajar en un archivo, de qué es lo que quiere transmitir el archivo, y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo ven ustedes que ha cambiado la forma en que los archivos se comunican con la sociedad? Si queremos partir a través de la Ley General de Archivos o desde un poquito atrás. Yo creo que ha sido un proceso lento, paulatino, tal vez aquí un poco más lento que en otras geografías del país. Sin embargo, y no solamente es a partir de la ley, creo que en conjunto la archivística y otras ciencias o disciplinas que se han ido alineando o se han acercado al conocimiento archivístico han abogado porque los archivos no sean unos espacios solamente estáticos, sino que se vuelvan dinámicos, lugares donde constantemente se están discutiendo las narrativas históricas, pero también se construyen memorias. Yo creo que se vuelven la intención es volver los lugares donde constantemente se esté cambiando o se estén modificando esta clase de discursos. Acabas de decir algo antes de pasar con Abril, muy importante, estático, y también pienso yo, muchos de, no sé si les pasa en sus instituciones donde estén trabajando, siempre llegan, bueno, es que mándalo al archivo muerto, y es como que pues ya no es archivo muerto, ¿no? Pienso yo que se ha cambiado ese concepto. ¿Abril? Ciertamente sí, justo con ese punto me gustaría continuar, que
en algunos diplomados, no sé si les ha tocado, que escuchamos, el archivo histórico, el archivo muerto, pero es cuando más está vivo, porque es cuando es completamente abierto, público. Como bien menciona César, también pareciera que hay esa apertura a la reconstrucción y cuestionamiento de narrativas con el apoyo de los documentos, ¿no? Yo también creo que el acercamiento de estos recintos a la sociedad se ha modificado porque ahora asumimos como responsabilidad que debemos estar abiertos a no solo atender a los usuarios, sino también poder proporcionar una agenda, un programa de actividades de difusión que se ajusten a distintos perfiles en la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera es reconocer que tenemos la responsabilidad de acercarnos lo más posible a hacer lo imposible dentro de las posibilidades, vaya, aunque suene contradictorio, para acercarnos, sí. Okay. Ustedes, entonces, quiero pensar, que piensan, o que pensamos, que últimamente ya las personas van cambiando como su concepto, ¿no? ¿A qué es un archivo? ¿Qué voy a encontrar en un archivo? ¿Qué voy a trabajar en un archivo también, no? No sé, ustedes saliendo de la facultad, ¿qué pensaban? Digo, voy a trabajar en un archivo, voy a estar ahí con telarañas o todo, no sé qué piensan ahora a cómo pensaban ustedes cuando salieron de su facultad. Pues la experiencia que tenemos, sobre todo egresando de la carrera en historia, pues estamos más cercanos a los archivos históricos, pero un archivo histórico a un archivo administrativo también es muy distinto. Entonces, las diferentes instancias, de acuerdo al ciclo de vida, de trámite, correspondencia, trámite y concentración, tienen responsabilidades directas, sobre todo con la fiscalización de asuntos públicos, que también el archivo histórico tiene otras implicaciones, pero cuando pasas a manejar desde las áreas administrativas o el archivo de trámite a un archivo histórico, pues te das cuenta que necesitas también otro tipo de competencias. Sí. ¿Abril? Sí, ciertamente. Es verdad que, al menos en mi experiencia conmigo, se cruza la pandemia, ¿no? De que estaba justo cuando ya decía, la investigación y las visitas a los archivos, viene la pandemia, entonces fue también un reto. También creo que post pandemia y con el auge de las redes sociales, ha ido cambiando también nuestra perspectiva de los archivos. No obstante, yo diría que en la población general aún predomina una figura como que el historiador y el archivista son estos personajes que, como bien mencionas, se encuentran pareciera enclaustrados o muy encerrados en estos espacios y que también me ha tocado precisamente en esas actividades de difusión, recorridos históricos y demás, que las personas que nos visitan dicen, es que yo paso diario aquí, pero no sé qué es, no sé para qué es, no sé en qué podría ser. Ajá, sí, de que, o cómo podría yo como usuario ciudadano, en este caso del casco y del resto de San Pedro, y yo qué podría hacer aquí, ¿no? Entonces, ahora sí que también es dentro de nuestras funciones en el archivo histórico está el tomarles de la mano y mencionarles sus derechos y obligaciones. Acabas de mencionar una etapa que fue la pandemia, y con la pandemia vienen muchos cambios, sobre todo tecnológicos, y para esto quisiera ver con ustedes qué papel ha jugado las nuevas tecnologías con darle accesibilidad al público, tanto en un archivo histórico, si tienen experiencia en un archivo administrativo, y también para la difusión, porque muchas veces también, antes pues la difusión era todavía, pero revistas, panfletos, etcétera, pero ¿qué papel ha jugado las nuevas tecnologías? Yo creo que esto que mencionas de la pandemia, que se atraviesa justamente en ese proceso de implementación a partir de la publicación de la ley de archivos, que muchas cosas se comenzaron a mudar a lo digital, pero lejos de perder vigencia la ley de archivos, yo creo que se volvió cada vez más importante, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la información que se genera digital es información no estructurada, que no tiene metadatos descriptivos ni administrativos. Entonces, lo que hace la ley de archivos, o lo que nosotros hacemos como archivistas, es generar metadatos que nos van a ayudar a estructurar toda esa información que se genera.
Yo creo que esa clase de entorno, sobre todo lo digital, implica profesionalización, que es algo que, aparte de que carecemos no solamente en profesionalización archivística, muchos de nosotros estudiamos otra cosa, pero nos terminamos profesionalizando en esto. De todólogos le hacemos. Ajá. Además, hay que profesionalizarnos en tecnologías de la información, en bases de datos, en metadatos, preservación digital. Entonces, ¿qué implican estas tecnologías? Pues es seguirnos capacitando constantemente, que no es solamente lo físico, también tiene sus implicaciones en el entorno digital. Y con respecto a las nuevas tecnologías, pues yo diría que muchísimo tiene que ver con la migración a estas bases de datos o repositorios institucionales para dar a conocer una parte, porque también es bastante de lo que tenemos. ¿Abril? Sí, es un mundo de información, definitivamente. De alguna manera también nos hace cuestionarnos sobre los distintos puertas que tenemos hacia la accesibilidad, porque no solo es una cuestión de subirlo a una nube, ponerlo en la página web, publicarlo o difundirlo en redes sociales incluso, sino también tener conciencia de los distintos perfiles de usuarios que pueden acercarse a esta información o hacerse esta información. Recuerdo, como bien mencionaba César, que durante la pandemia varios archivos en España, en otras partes de Latinoamérica, aquí mismo en México, implementaron programas de capacitación, pero también su acervo, digamos, documentos que tras un análisis que eran ampliamente consultados, se pusieron a disposición del público. Pero yo percibo que pareciera que con el impulso de la pandemia tomamos ese interés y regresamos a los recintos, a nuestros espacios físicos, y se detuvo un poquito. Digamos, no por completo, pero ha cambiado el ritmo, ¿no? O la urgencia de esas tareas. Pero sí, definitivamente debemos dirigir nuestra mirada a también concientizar a las instituciones o los sujetos obligados la importancia y la obligación que tenemos ante la ley de implementar programas o administrar electrónicamente también nuestros archivos. Y junto con Pegado, quiero preguntarles, bueno, ¿qué estrategias de difusión ustedes han utilizado, más allá de las redes sociales, obviamente, dentro de sus actividades? Por ejemplo, bueno, César, has estado dentro del servicio público, en archivos, también has apoyado, creo que en archivos visuales, fílmicos, etcétera. Sí. Abril, bueno, en San Pedro también han hecho una parte de difusión. Entonces, ¿qué estrategias, más allá de las redes sociales, que yo creo que todos lo hacemos, les ha funcionado a ustedes, o que ustedes inclusive pueden debatir si funciona, no funciona, qué podemos hacer para difundir mejor el patrimonio? Me parece que lo que podemos aportar muchísimo, sobre todo este tipo de materiales con un valor histórico patrimonial, es acercarlo al público, porque pocas veces tienen acceso, tal vez no tanto en la manipulación, pero ya con el contacto de materiales antiguos de varias décadas. Y nos pasó como parte de un ciclo de cine que programo en diferentes lugares. Este año fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Colegio Civil. Algunos de los participantes llevaron cámaras, llevaron materiales, llevaron los carretes con los rollos de 35 milímetros, y el público pudo manipularlos, pudo mover las cámaras, pudo conocer cámaras analógicas que mucha de nuestra generación ya no les tocó. Deja tú las cámaras, o sea, las cintas, las películas en acetato de celulosa, y eso es, vaya, veas la cara de las personas. ¿Qué es esto? Es completamente nuevo, es una experiencia fuera de lo común. Ajá, completamente nueva, aunque realmente, pragmáticamente, es de hace 70, 50 años, 30 tal vez máximo. Pues todavía yo creo que nos sorprendemos, hablando de eso, con estas cámaras que antes eran las Polaroid y ahora otra vez están en auge, y ves la cara de todos y digo, ay, ¿cómo es magia o qué? ¿No? Pues es que siempre ha sido así, simplemente esta evolución. Algo, antes de pasar con Abril, algo que me llamó la atención ahorita es tocar el material, tocar sentir en este caso, bueno, en tu caso, la cuestión fílmica, las cámaras, etcétera. Pero muchas veces vamos a un archivo histórico y digo, tenemos que tener también seguridad. No voy a tocar el expediente de 1500 y lo rompo y pues ya valió, ¿verdad? Entonces digo,
pero acabas de decir algo muy importante, dejar que las personas toquen los documentos, porque a veces los hacemos como así, no podemos tocarlos. Entra una dinámica muy museística de puedes ver, pero no puedes tocar, no puedes tomar fotos. Sí, no puedes sentirlo, palparlo, porque ahora sí que un agregado o buena parte de lo que tenemos pues está en la materialidad y lamentablemente el entorno digital nos ha llevado a disociarnos de esa materialidad que a veces es muy importante, los materiales, los soportes, las texturas inclusive. Sí. ¿Abril? Sí, no, definitivamente. Y hasta donde tengo entendido, hasta donde mis conocimientos se extienden, el soporte papel o el soporte material aún no ha podido ser reemplazado en cuestiones de conservación. Estamos hablando de, como bien mencionabas, estos documentos que se resguardan en archivos históricos que contienen documentos o patrimonio de siglos, no. Entonces, y cuando lo comparamos con la cuestión digital, nos mencionan, es que nuestro disco duro no dura más de 2 años, es que los servidores, también el debate que últimamente ha aparecido en redes, precisamente, sobre la inteligencia artificial generativa, que requiere un montón de recursos. Entonces, y también por otro lado, pareciera que pensamos en la nube como una cuestión abstracta que no requiere de espacio, cuando es como, es no diferente. Requiere, pero sí requiere, y a veces inclusive también puede llegar al punto, se agradece, pero también llega al punto en que te pueden hackear. Y ahí es donde que requerimos de tanto dinero para recuperar ese archivo, por ¿no? Sí es algo, acabas de tocar un tema muy interesante y que yo creo que da para otro programa también, que es la inteligencia artificial. Es algo que en la archivística, al menos en México, pues ahí va paso a paso, no todo, pero por ejemplo, yo siento que una de las actividades que no que va a morir, pero está ahí como que latente, es la paleografía. Ya hay herramientas que nos ayuda a los historiadores, nos ayuda un montón la inteligencia artificial en ese caso, pero en el tema de difusión, ¿cómo, me voy a salir un poquito, cómo lo ven ustedes el uso de la inteligencia artificial, que inclusive pueden llegar a ser no noticias falsas, sino archivos históricos falsos, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes esta tendencia de la inteligencia artificial dentro de sus ámbitos? No sé. Sí, no tengan miedo a la inteligencia. Sí. ¿Tú? Definitivamente vamos a tener que convertirlo en un aliado, formarnos, como bien mencionaba César, constantemente reformular la manera en cómo trabajamos, pero también creo que antes de dar el paso debe regularse. Okay. Tiene que formalizarse también este tipo de cuestiones, y lo que mencionábamos ahorita de seguridad en cuanto a documentos electrónicos y documentos digitales, pues tendremos que emplear otros filtros y maneras de certificar o de asegurarnos, porque es regresar a estos... volver a sellarlo y a foliarlo. Sí, o sea, una cuestión como los metadatos en ese sentido van a ser también una gran herramienta, y los sistemas de gestión electrónica que podamos implementar, pero también es cierto, como ya se mencionaba, que muchos archivos todavía no terminan de implementar de pe a pa la Ley General de Archivos, entonces, y ya nos está alcanzando el tiempo en cuanto a esas otras obligaciones que debemos responder, entonces. César, ¿qué piensas tú de la inteligencia artificial? Es una herramienta, pero debemos usarla con mucho cuidado, sobre todo porque, pues, el uso, para empezar, me parece que no hay derechos de autor. Lo que generamos prescinde completamente de derechos de autor. Esa es una. Segunda, pues tampoco sigue habiendo un trabajo de los diseñadores, de quien se encarga de gestionar redes sociales. Entonces, tratar de reducir costos a partir de prescindir de su trabajo, bueno, también ese es un tema aparte. Sin embargo, regreso al argumento de la materialidad. Por más que se intente generar imágenes con inteligencia artificial, el documento físico, incluso las condiciones de deterioro, son cosas que difícilmente se pueden intentar imitar con inteligencia artificial. Uh-huh. Y aquí surge una duda mía, que es, hablamos de que tenemos que tocar el documento, tenemos que preservarlo también,
digo, a veces también nosotros como encargados, digo, bueno, ponte guantes, usa cubrebocas. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esa parte, ¿no? De la preservación documental, la accesibilidad y la difusión? O sea, a lo que voy es, ¿cómo podemos hacer como que, ok, te lo presto, no te lo presto, lo difundo, no lo difundo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes? Yo sí soy más abierto a... Claro, porque, digo, trabajo tanto en el ámbito público, sí, pero también por mi cuenta hay otro tipo de iniciativas. Y por esta parte sí, considero que deben ser más amigables, o sea, invitar al público en general y no solamente limitarlos a solo puedes ver pero no tocar. Creo yo que sí hay maneras, claro, para que un documento se deteriore por la manipulación tiene que pasar pues muchísimos usuarios, o sea, sí, tienes que palparlo miles de veces. Claro, se pueden tener consideraciones, tal vez en visitas cortas o pequeños grupos, sí les puedes mostrar y permitir tocar, sobre todo a los investigadores, ¿no? Que tenemos que estar consultando, sobre todo en físico, ciertos soportes, tal vez fotográficos, tal vez fílmicos. Incluso en el proceso de restauración, al menos fílmico, hay stills o pequeños fragmentos que se van desechando, pero esos en lugar de tirarlos se pueden regalar. De hecho es algo que suelo hacer cuando desechan fragmentos, yo los guardo y luego los regalo, porque si bien son basura para el área de restauración o conservación, para mí son pedacitos de historia, no, pues que están regados. Se lo regalas a un niño de 10 años y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál punta de flecha? O sea, ¿dónde está el TikTok aquí, no? ¿Dónde lo encuentro, no? De la misma manera. Sí, definitivamente algo que me llama la atención es, creo que primero está la responsabilidad del archivo histórico, de propiciar las condiciones que aseguran una consulta en calma, en un espacio limpio, también hacerle saber al usuario sus derechos y obligaciones en relación a la consulta. Nosotros, por ejemplo, para préstamos a instituciones u otros recintos como museos, otros archivos y demás, lo primero que hicimos, vamos a agotar todos los recursos en cuanto a la digitalización lo más fiel posible antes de pasar a que te lleves el documento, sí, ¿no? Porque aún con todas las guardas y los depósitos de seguridad, pues digamos, tener claro paso A, paso B, qué sucede en estos casos, poder prever la mayor cantidad de escenarios posibles en la medida de las posibilidades, pero también, como bien menciona César, un documento que no se consulta es un documento que no nos está hablando. Y entre mi función de archivista y mi función o mi formación de historiadora, tengo ese impulso contradictorio a veces, ¿no? De que quiero que la gente venga o quiero llevarle yo los documentos y demás. Lo que es cierto es que nuestra responsabilidad final con el usuario es asegurarles el acceso a la información que se encuentra en esos documentos. Es decir, en los casos en el que el deterioro sea extremo, yo tengo la responsabilidad de proporcionarles la información, puedan o no tocar el documento. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en las primeras actas que tenemos de los primeros 50 años del municipio. Tenemos las transcripciones de las actas, ¿no? del trabajo paleográfico, precisamente pensando en accesibilidad y demás. Entonces, también tenemos las reproducciones de las actas y demás. Entonces, no estamos cerrando esos caminos para que no accedan a esa información, sino todo lo contrario. Así es. Entonces, y los documentos, por supuesto, que ya no dan una, pues se les conserva en digital, su depósito y así es. Sí. Y bueno, ¿de qué manera ustedes ven la difusión del patrimonio, que siento yo que últimamente ha tenido mucho auge, no nada más el patrimonio documental, el patrimonio también escultural, etcétera, etcétera, a tener esta identidad cultural? A lo mejor, no sé si ustedes se acuerdan, están muy jóvenes, pero por ahí de los 90 hubo un boom cultural en Monterrey, después de muchos años. Siento yo que se bajó un poquito, últimamente otra vez. Entonces, ahora con los archivos, difundir el patrimonio documental, ¿cómo piensan ustedes que ayuda a la identidad cultural, ya sea de un municipio, de una región, de un estado? No sé.
Sí, bueno, lo mencionaste, fortalece. De primera entrada, eso, y creo que no estamos detectando así como un hilo negro, Sí, no. Fortalece una identidad cultural indiscutiblemente. Sin embargo, también hay que tener en consideración que lo que estamos legando en un futuro va a ser fiscalizado, va a ser observado y va a ser señalado, ¿no? Como hay diversos casos en los que... Siempre hay un tuit. Siempre hay algo, exactamente. Tenemos no solamente cuidado, sino lo que conservamos, pero por una parte está bien porque debemos entender la memoria no como ese proceso estático, sino como un proceso de continua transformación. Y hay muchos casos de este tipo en los que expresidentes o figuras políticas pues ahora son caso de señalización pública o un juicio, incluso el caso de Díaz Ordaz, que de Ciudad de México está siendo borrado prácticamente. Sí, y algo, por ejemplo, el AGN últimamente creo que dio difusión a los archivos de la Guerra Sucia en los 70s, claro. que digo, pasa, ya es otro tipo de cómo hacerlo accesible, ¿no? Normalmente siempre tenemos esta tendencia, no tendencia, sino lo que marca la ley son 70 años. En ese caso, esos archivos no tienen 70 años, menos de 70 años. Entonces, ahí ya va otra cuestión de pues ahora sí que la gente lo quiere ver, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Claro, y que la misma ley establece que crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado tienen que volverse públicos cuanto antes, ¿no? Entonces, también por otro lado, creo que es la cuestión de la identidad, porque como bien mencionan, cada generación le va a hacer preguntas distintas al pasado y eso revela más del pasado. Al menos que seamos historiadores y siempre le preguntemos al mismo pasado de finales del siglo XIX. Claro. Bueno. Sí, ¿no? Solo prensa del siglo XX para no tener que paleografiar. Sí. Pero sí, ciertamente dependerá de cada generación lo que quiera cuestionarle a los documentos y preguntarle al pasado, y eso a veces establece más nuestra forma de ver los acontecimientos del pretérito que quizás lo que realmente sucedió, ¿no? Que es esta obsesión, espero ya superada, con la objetividad, ¿no? de la disciplina. Por otro lado, creo que si debemos orientar hacia una estrategia el fortalecimiento de la identidad, creo que tiene que ser a reconocer lo familiar, pero que se mantiene oculto. Okay. Y con esto me refiero a que también el archivo histórico institucional, en este caso, pues el municipal, en mi caso, creo que es interesante no solo ver la emoción de las personas que consultan esa primera acta de cabildo o esas fotografías de la feria de San Pedro y San Pablo de finales de los 80s y demás, sino que también mencionarles y reconocerles que ellos también tienen historias que vale la pena preservar. Entonces el archivo histórico puede hacer ese puente para reconocer esas otras voces que siempre han estado, o sea, ¿qué es una familia sino un acervo de historias y documentos? ¿No? Entonces, lo que comentamos precisamente en estas actividades, y que todos salen también muy emocionados, es recordarles que en casa tienen su álbum familiar, el recetario de sus familiares, desde inclusive, qué sé yo, su acta de nacimiento y demás. Entonces, también tener una conciencia de lo cercano que es el patrimonio documental. Y yo les comento, es que no sé, como lo especial de formarse como historiadores es que también te brinda una perspectiva de que no sabes en qué se va a convertir lo que está aconteciendo en el presente, ¿no? Entonces, sí, creo que también el archivo histórico y la difusión y en el aspecto de la identidad cultural, creo que es nuestra responsabilidad también elevar esas otras historias. Perfecto, yo creo que ya Wally aquí nos está marcando ya los tiempos, compañero muy, muy estricto. Entonces, bueno, antes de despedir, quisiera saber qué están haciendo ustedes ahorita de difusión, qué están trabajando, dónde están, no sé, César. Yo me encuentro en la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, soy coordinador de archivo. Actualmente estamos digitalizando el archivo histórico de la ordenamiento territorial, que son usos de suelo, estratificaciones, parcelaciones. Tengo una duda, ¿cuál es el más antiguo que tienen? 1929, que es cuando se crea la Comisión de Planificación Urbana del Estado, de la Ciudad de Monterrey, perdona.
Y también por ahí tenemos un proyecto de un libro. Ok. Que va a alimentarse a partir de esta digitalización. Y por fuera, pues, programo estos ciclos de cine que se llaman Lo Fugitivo Permanece, proyecciones de archivo, que se da a conocer material inédito, digitalizado, conservado y restaurado por diferentes archivos públicos o privados de la ciudad. Perfecto. ¿Abril? Sí, bueno, nosotros en la Casa de la Memoria Sanpetrina, que es su casa. Que Abril nos trajo folletitos. Flyers, así es. Y si nos pueden pasar hay una imagen, creo que es de la fachada, la fachadita, sí, la casa de Miguel F. Martínez, que si ustedes quienes nos escuchan han pasado por Constitución entre Fundidora y el IMSS, seguramente han visto la escuela normal que lleva su nombre, también es benemérito de la educación. Pues muy brevemente les platico que él, antes de ser educador, pues fue topógrafo. Entonces él precisamente levantó las primeras 200 manzanas del casco. De hecho, fue de los primeros acuerdos a los que se llegaron creo que está en el primer acta de Cabildo. O sea, así, de que fue de lo primero que se determinó. Tenemos que hacer el levantamiento. Entonces, él visitaba a sus hermanas en la casa donde actualmente nos encontramos. También si han pasado por el casco, seguramente han notado el C4, nosotros estamos al lado, justo al lado. Entonces, pero bueno, actualmente tenemos el ciclo de conferencias, anualmente, bueno, este es el segundo año consecutivo de nuestro ciclo. Vamos a abrir el domingo 24 para todas y todos quienes estén interesadas e interesados a la 1 de la tarde, pero bueno, ustedes van a poder también consultar nuestros anuncios y avisos en la página web de sanpedro.gov.mx/Casa de la Memoria Sanpetrina. Ahí está pueden consultar abiertamente las actas de cabildo, informes de gobierno, o también hacer una solicitud, muy similar a la que ustedes manejan precisamente, del resto de nuestro acervo, hacer citas, pero también conocer nuestra agenda de actividades, recibir el newsletter, lo que requieren. La difusión. Así es, ahí andamos. Muy bien, yo creo que hay mucho tiempo para poder hablar de otros tipos de cosas. Yo creo, antes que nada, felicitar a los dos por el trabajo que están haciendo. Antes de irnos, quiero que nos puedan indicar o decir algo a las nuevas generaciones de historiadores. Ustedes, con su experiencia, ¿qué les pueden decir a estos jóvenes que están ahorita en el Colegio de Historia y que a lo mejor tienen la intención de trabajar en un archivo, de hacer difusión? Muchos a veces no nos vamos por la docencia, a veces sí, pero ¿qué le dirían ustedes a estos jóvenes nuevos que vienen atrás? Que ustedes son jóvenes, pero a los más jóvenes todavía. Que se profesionalicen, que se metan a cursos, a diplomados y que se acerquen a los archivos, que aprovechen todos los recursos que hay, al menos en archivística, porque sí se necesita recursos humanos bien instruidos, profesionalizados. Sí, definitivamente, que se formen y después de terminar de formarse se vuelvan a formar y otra vez y el ciclo. Sí, porque como toda disciplina, todo campo de conocimiento, inclusive todo hábito requiere de que sigamos perfeccionando, pero también les recomendaría, quizás como en una cuestión más sensible, constancia, que no suelten. Y también, por otro lado, que desdibujen un poquito las barreras entre la docencia, la difusión, la investigación, porque finalmente, una vez que entramos al campo laboral, como bien mencionaban, tenemos que hacerle de todo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Casa de la Memoria anualmente también damos un taller que este año se lo impartimos a estudiantes precisamente del Colegio de Historia sobre usuarios y archivo histórico. Entonces, precisamente que se hagan de todos los recursos que puedan. Hay bastantes en línea, gratuitos. El AGN ha sido de gran apoyo también en cuanto a la plataforma de capacitación. Que pregunten en todas partes si dan constancia, diplomas, qué sé yo. Y pues finalmente sería que aprendan a impulsarse con las pequeñas victorias, porque de eso se hace el camino. Por mi parte, yo les diría, consulten los archivos, por favor. Vayan a los archivos, ya mucho ya lo queremos digital, ¿no? Pero la verdad, ojalá pudieran ahí visitar a los archivos. Yo sé que como investigadores siempre vamos
nuestro gran Archivo General del Estado o al Archivo de Monterrey. Pero bueno, también existen otros archivos, está el judicial, está el de San Pedro. Próximamente esperemos que donde está César también lo puedan abrir al público, pero con el libro que van a publicar es otra manera también de llegar. A lo mejor ciertos archivos no se pueden llegar de manera pública, no pública, sino ir directamente, pero a través de los libros, a través de videos, pueden consultarlos. Entonces, pues ojalá vayan, visiten estos archivos, y no dejen de revisar y de tocar. Creo que me quedo con eso, ¿no? Tocar el documento. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer estar aquí, que hayan venido. No sé si quieren dejar sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, alguna red social que visiten este archivo, no sé. Pues pueden consultarla, en el caso de la Secretaría, el portal electrónico, y pueden consultar el programa, cuadros, instrumentos y demás. Todo se sube en línea. San Pedro, nosotros además de la página que les mencioné, el contacto directo es el correo casadelamemoria@sanpedro.gov.mx, o visitarnos en calle Independencia 207 en el casco urbano. Estamos a unos pasos, hagan de cuenta, entre Plaza Juárez y Nemesio Naranjo. Entonces, no hay pierde. Estamos ahí de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, y también en las actividades de difusión, pues siempre es un gusto recibirles los fines de semana. Sí, personalmente también mi correo es abril.loyola@sanpedro.gov.mx. Muy bien, ahí están los contactos de parte del Archivo Judicial. Bueno, el micrositio del Archivo Judicial, la página de la Dirección de Archivo y del Archivo Histórico. Están también, ahí nos encontramos en el edificio del Instituto de la Judicatura. Antes de irme, quiero, felicitar a los compañeros de Comunicación y Vinculación Social. Gracias por todo el apoyo que nos han dado en estos podcasts. Y también por ahí, darle una gran abrazo y felicitación a la doctora Pamela Alejandra Casiavellini, que habló sobre el archivo en Alemania. Entonces yo creo que este tipo de difusión nos ayuda no nada más a un solo archivo, sino que a partir conozcan los archivos de Nuevo León en otros países. Entonces es importante darle esta difusión. Muy bien, nuevamente, muchas gracias. Esto fue Entre Páginas y Letras, y nos vemos el próximo miércoles.